Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús, por tu santa palabra. Aleluya. Ponga atención a lo que voy a leer ahora. Ponga atención a lo que voy a leer. Romanos 5. Romanos 5 del 12 al 14. Voy a leer. Ponga atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bendito sea tu Dios. Te damos las gracias en esta hora. Gloria a Dios. Porque tú eres grande, tú eres poderoso. Aleluya. Como acabamos de leer en Génesis, Dios forma al hombre y le hace un huerto, lo pone en el huerto del Edén. Y cuando lo pone en el huerto del Edén, Él le da un mandato al hombre. Le prohíbe comer de un árbol. De un árbol que le iba a abrir los ojos, iba a entender la situación por la cual nosotros estamos pasando ahora. Y cuando el hombre obedece a la voz de la mujer que come del árbol, el hombre muere, entra a un estado de muerte. Y como el padre de la creación de lo terrenal, que es Adán, peca, todas las personas que nacían de ahí para allá, nacían bajo la ley de la muerte. Porque había una sentencia de muerte sobre él en ese tiempo. Y no importaba lo bien que tú te comportaras, porque estaba bajo esa ley de muerte, por cuanto naciste de Adán. No importa que en aquel tiempo se vendieran sus casas, como dice Pablo en Corintios. No importa que vendieran sus casas para repartir a los pobres. No importa que entregaran su vida por la otra persona. No importa lo que hicieran. Todo el que nacía estaba condenado por la muerte. Y así duró el pueblo 400 años. No importaba si amaba a Dios o no lo amaba, si seguía a Dios o no lo seguía, porque estaban bajo la ley de la muerte. Dios decide acabar el mundo con el diluvio, pero guarda a Noé y a su familia. Dios se arrepiente, dice la Biblia, de haber hecho eso. Hizo un pacto de la humanidad de no volverlo a acabar jamás con agua.
hasta que llega el tiempo de Dios sacar al pueblo de la muerte. Pero simplemente le hace conocer al pueblo lo que es pecado. Porque la ley vino a solucionar el problema de la muerte, pero no trajo solución a la salvación. Porque luego que Dios da la ley y que el hombre peca, da una promesa de que tenía que venir alguien para poder dar salvación al pueblo. Y no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Y Dios da la ley, resuelve el problema del pecado. Y ahí podemos ver que todo el mundo quedamos bajo la ley del pecado, porque todos somos pecadores, porque no hay uno justo, no hay uno que busque a Dios, no hay uno que ame a Dios. Todos nos desviamos como ovejas descarriadas, sin pastor. Y así dura el pueblo miles de años, esperando la promesa, en el cual Hebreo habla de eso, de los héroes de la fe. Pero el problema de la salvación todavía para ellos no estaba solucionado. Aunque estaban esperando a aquel que lo iba a sacar, aún del Seol. Llega el tiempo de la promesa de ese rey, de ese nombre que iba a gobernar sobre todas las cosas. Llega, enviado especialmente para el pueblo de Israel. Pero gracias a Dios mismo que no lo recibieron. Porque si ellos lo hubiesen recibido, no hubiese nosotros participado de la salvación. Pero Dios sujetó todas las cosas, dice la Biblia, desobediencia, para tener misericordia de todas las cosas. Porque eso es lo bueno de Dios. Que lo que muchas personas no entienden y lo miran como una injusticia, para nosotros es justicia, para lo que podemos entender las Escrituras. Porque Dios sujetó al pueblo de Israel en desobediencia para tener misericordia de todo, para que la plenitud de nosotros, de lo que no teníamos esperanza, de lo que vivíamos, fuera de la ciudadanía y ajeno a los pactos, entráramos a la promesa. Porque el pueblo gentil todavía vivía bajo la ley de la muerte. No había salvación para el que buscara, porque no había promesa para nosotros. Llega Jesús, lo llevan a la cruz, o lo llevamos a la cruz. Allí se levanta el día más glorioso para la humanidad. Se levanta en la madrugada que la noche se torna más oscura, porque iba a salir el sol al tercer día, porque la tierra iba a ver la luz de la salvación, porque todos nuestros ojos tenían que ver la salvación de Dios. Muere Jesús, derrota el imperio de la muerte, se acaba el gobierno de la muerte, destruido, aplastado, porque pisó la cabeza de Satanás. Hay esperanza, hay una nueva esperanza para la humanidad. Hay gracia para nosotros. Hay bienaventuranza para nosotros. Pero hay opción. Hay opción.
Porque no importa lo bien que tú te portes. No importa los bienes que tú hagas. Porque solamente hay un hombre que venció la muerte. Y solamente hay un espíritu que puede vivificar los cuerpos. Y es Jesús. Por eso hoy en día todavía la muerte sigue gobernando en muchas personas. Prefieren vivir los 400 años de muerte sin esperanza. Aunque tengan el conocimiento del pecado, hay personas que se justifican en su propia justicia. Y le voy a hablar al pueblo evangélico. Porque tienen que despertar. Tienen que entender que no hay justicia diferente a la de Jesús. Que la iglesia se acabaron las cabezas. Que la iglesia fue puesta para gobernar sobre la fuerza del enemigo, porque es la única que tiene el poder de derrotar la muerte. Que entre los hermanos ya hay no existe una justificación de que yo soy el mejor. Porque si no tenemos el nombre que pudo derrotar al imperio de la muerte, vamos a seguir viviendo en muerte. Vamos a seguir viviendo siempre de derrota en derrota. Porque ya no existe más con quien luchar. Aunque la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero tenemos que entender que Pablo le está hablando a una iglesia que se estaba comiendo entre sí, que estaba luchando entre hermanos, que se estaban comiendo, se estaban destrozando. Y Pablo le dice que nuestra lucha, que la lucha no puede ser entre nosotros mismos, que no podemos estar pleiteando entre hermanos, que no podemos creer que somos mejor que otros. Porque el único que nos puede sacar del imperio de la muerte es Jesús. Y si el Espíritu de Jesús no está en nosotros, pues no somos de Dios. Aún estamos en muerte. Porque siempre queremos vivir buscando un culpable. Siempre queremos echarle la culpa a cosas que no la tienen. Y queremos solucionar problemas donde no lo hay. Estoy seguro que cuando Noé recibió la noticia del diluvio, muchas personas seguro se mudaron a la montaña más alta cuando vieron que empezó la lluvia a caer. Porque tal vez pensaba que allí no se iba a hundir. Que allí la temperatura del agua no iba a llegar. Y lamentablemente todos murieron. Simplemente vivieron aquellos que Dios resguardó. Aquellos que se mantuvieron en refrigerio con Dios. Aquellos que obedecieron su palabra. Y así mismito estamos nosotros hoy. Porque aún nuestro corazón está siendo gobernado por el imperio de la muerte. Y no queremos solucionar aquello por lo cual nos puede dar vida. No queremos solucionarlo. Queremos vivir echándole la culpa
aquel que ha sido juzgado y echado fuera, que es el diablo. Aquel que le queda poco tiempo y anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Pero el problema es que no es Satanás. El problema más grande que tenemos que solucionar rápidamente, lo más pronto posible, es la de nuestro corazón. Porque Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a devorar, que debemos resistirlo, que debemos de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud, dominio propio, y nos da varias sustancias que nuestro corazón necesita para poder sanar. Porque de acuerdo a lo que leímos en Romanos 5, nos dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en las personas que no habían pecado. Y nos preguntamos, pero el pecado es lo que causa la muerte. El pecado es lo que nos mata. Y lo justificamos. Pero yo no robo, yo no mato, yo no atraco, no ando hablando mentira. Estoy buscando a Dios, estoy entregado a Dios. Pero aún tienen el pecado original pero aún tenemos el pecado original en nuestra vida. Porque cuando Eva vio la fruta, lo primero que empezó fue a codiciarla, a mirar lo agradable que era ante la vista, lo deliciosa, se imaginaba todas esas cosas. Y echaron la culpa, se culparon los unos a los otros. Y el que recibió la condenación no fue Satanás, fue Adán. Porque el problema estaba en el corazón de Adán cuando lo hizo. Porque si ese mantiene firme y dice, no, yo no puedo comer porque mi creador me dijo que no, aunque lo que tú sacaste de mi costilla me lo dio, no puedo comer porque tú me creaste y yo sé que tú puedes levantarme otra. Cayó en muerte, totalmente en muerte. Y así hoy está la mayoría de las personas que están buscando a Dios. Todavía están siendo gobernados por la transgresión de Adán, no por el pecado que rodea, sino porque su corazón aún no ha sido sacado de la muerte, no ha sido transformado, no ha sido cambiado. Porque ahora no tenemos que solucionar el problema del pecado que nos rodea. Tenemos que solucionar el pecado que causó nuestra caída. Tenemos que solucionar el pecado que traímos a la manera de Adán. Porque ahí, en los tiempos de Noé, hubieron personas que pecaron y se lo merecían. Tenían que morir quizás. Pero hubieron personas que no pecaron y tuvieron que morir a la manera de nosotros. Porque hay problemas internos en nuestro corazón. Hay problemas que debemos resolver desde los tiempos de Adán. Adán pecó, también cayó. Pecó.
Pero no siguió pecando. Adán se arrepintió y buscó todas las soluciones para ser perdonado por Dios. Pero había ya ese decreto estaba dado: no coma porque va a morir. Hay personas que son excelentes personas y no van a ser salvas, porque todavía tiene la transgresión de Adán en su gen. Porque para ser victorioso hay que estar con aquel que venció, con aquel que sacó el mundo del pecado, con aquel que da vida. Por eso es bueno entender cuando Jesús dice: yo soy la vida, yo soy la verdad. Es bueno entender cuando Jesús dice que el que está fuera de él nada puede hacer. Es bueno entender que solamente aquellos que tienen el Espíritu de Jesús, los que caminan conforme al Espíritu, son los que son salvos. Porque no hay otro humano que pueda resolver ese problema. Pero el problema fue resuelto, pero aún sigue. Aún sigue. Porque es bueno entender, cuando Jesús fue ante Juan, lo primero que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cómo algo que fue quitado puede seguir permaneciendo. Como una sangre que limpia de todo pecado, aún continúa el problema del pecado. Y aún nosotros, que somos los responsables de reconciliar al mundo, aún todavía esa sangre no ha podido limpiarlo. Porque la Biblia habla de que su iglesia es una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo adquirido por Dios. Y cómo en una nación santa puede haber tantas divisiones. Cómo en una nación santa puede haber tantas murmuraciones. Cómo en una nación santa pueden pisotear tanto a las personas que son débiles en la fe. Cómo en una nación santa no se pueden apoyar. Como en una nación santa, al que está al punto de caer, mejor lo empujan y no le extiende la mano para levantarlo. Es porque el problema de la transgresión de Adán sigue en nuestros corazones. Aún no se ha resuelto. Aún estamos viviendo los 400 años donde el pueblo permaneció en muerte, aún en los que no pecaron. Porque los que no pecan se justifican. Los que no pecan creen que tienen derecho a recibir porque están haciendo algo para recibirlo. No entienden que la Biblia nos dice que tenemos que sentir aquello que hubo en Cristo Jesús. No entienden que Jesús lo tenía todo, pero se despojó de todo para bajar, hacerse hombre. Luego de hacerse hombre se hace siervo. Luego que se hace siervo, va a la cruz a morir para resolver el problema de la transgresión de Adán. Y aún el pueblo por aquel que él murió no ha podido entender que tiene que renunciar a esa transgresión y volverse al corazón de aquel que nos creó. Porque es importante ver muchas veces que los fariseos guardaban más la tradición de los ancianos que la palabra de aquel que creó todas las cosas.
sigue el mismo problema de Adán. Y esta vez no está afuera, porque los que están afuera están pecando por ignorancia. Pero los que estamos adentro lo estamos haciendo de pura conciencia, sabiendo que está mal. Sabiendo que fuimos llamados a una unidad. Sabiendo que fuimos llamados para una reconciliación, para sacar al pueblo de la transgresión de Adán. Porque la transgresión de Adán es el árbol. Es el árbol que erradica toda clase de mal. El mal aquí no es la fornicación, el mal aquí no es el adulterio. Esos son los frutos de aquello que Adán causó cuando desobedeció. Porque Adán no fornicó, Adán no habló mentira. Adán simplemente desobedeció y la muerte pasó a todos los hombres, porque todos nacemos bajo esa desobediencia y continuamos el mandato que Adán nos transmitió. Y vivimos en muerte. 400 años. Simplemente que nos dieron la ley para hacernos memoria por las cosas que vamos a ser juzgadas. Pero la ley no nos resuelve nada. El que nos resuelve aquí es Jesús. El que nos resuelve es aquel que nos dice que debemos de andar como Él anduvo. Dejémonos de fábula, dejémonos de cuentos. Estamos viviendo una vida como si este fuera nuestro mundo. Tenemos pensamientos como si nunca vamos a morir. Y Jesús nos dice que debemos mirar, Pablo nos dice que debemos poner nuestra mirada en nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es la transgresión de Adán. Nuestra ciudadanía es la victoria de Jesús. Y si nosotros subimos al monte de Jerusalén, fue que Jesús partió. ¿A cuál monte fue que Jesús fue? El de los Olivos, paraíso. Debemos subir al monte de los Olivos y mirar a Jesús cuando iba subiendo en la nube. Y nos dijo un ángel, así como ustedes lo vieron irse, así mismo lo ven. Aleluya. Aleluya. Y estamos esperando a un Jesús, porque los que más esperan a un Jesús son los evangélicos más malos que existen. Son los evangélicos que se justifican. Son los evangélicos que te condenan. Y están esperando a ese Jesús con ansia. Y tú lo ves que dicen, si Jesús te encuentra en esa situación, tú no vas. Y si Jesús no encuentra la situación cuando están murmurándole hermanitos, ellos van y nosotros nos quedamos. Debemos solucionar el problema. Estamos enemistados con aquel que derrotó al imperio de la muerte. Debemos reconciliarnos con él. A esos grandes ministros de fábulas, de cuentos, de historia, porque son grandes historiadores. A esos profetas, a esos evangelistas que están engañando al pueblo, predicando fábulas, haciéndole entender a esta persona que la ciudadanía de ellos es esta, no la de Cristo. Porque hay cosas que estamos desechando. Hay cosas que el Adán terrenal no puede entender, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, las cosas que dan vida, las cosas que son agradables para el alma, las cosas que te resuelven el problema del corazón. Ese Adán no puede recibir, no puede entender que Jesucristo nos ha dicho que no podemos hacer tesoros en la tierra donde el polilla corrompe, el orín y el ladrón
minan y hurtan. Que no debemos hacer grande nuestro granero, porque pueden decirle al necio: esta noche vienen a buscar tu alma. Que debemos trabajar para ayudar al necesitado. Eso de profecía de bienestar, yo respeto eso y sé que, y estoy seguro, 100% seguro, estoy tan seguro, ministro, de que Dios da apartamentos, de que Dios da casa, de que Dios da aviones, de que Dios da todo. No nos podemos equivocar con eso. Seguro, ministro. Cuando usted empieza a buscar el reino de Dios y su justicia. Oiga, cuando usted empieza a buscar el reino de Dios y su justicia, estoy seguro que Dios le va a dar jipeta, le va a dar casa, le va a dar todo. Porque usted va a recibir 100 veces más de lo que usted ha pedido. Y la vida eterna. Pero estos historiadores, confabuladores, filósofos, sabiendo que el pueblo está mal, profetizándoles cosas de que Dios le entrega. Porque al que más se le da, al que anda más en desobediencia casi. ¿Por qué razón? Porque cuando el maestro fue al desierto, le pusieron todos los reinos, todos los tesoros de la tierra al maestro. Pero el corazón del maestro no era como el corazón de aquel transgresor que nos hizo morir a todos. Despreció las cosas. Se aferró a aquel. Rogó a aquel, dice la Biblia, que sabía que podía librarlo de la muerte. Ese es Jesús. Ese es el que debe gobernar en nuestro corazón para poder romper los 400 años de muerte que nosotros estamos continuando. Son 400 años de muerte conociendo el pecado que llevamos. Y estamos como si la promesa aún no hubiese llegado a nuestras vidas. La promesa está. Jesús. La promesa está. Jesús. ¿Qué es lo que el pueblo quiere? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? La iglesia es completa. En Cristo. La puerta del infierno no puede prevalecer. Estamos puestos sobre todo principado y potestades. Estamos puestos porque somos más que vencedores. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos detiene? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué nos detiene? ¿Qué puede detenerlo? ¿Qué hay que sea imposible para aquel que está en Jesús? ¿Qué hay? Porque estamos seguros que ni la muerte, ni la hambre, ni los principados, ni ángeles, ni lo porvenir, nada nos podrá separar de Dios. Es el Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede detener? Si aquel que está en Cristo Jesús sabe contentarse en la abundancia, en la necesidad, en la enfermedad, en la dolencia, en la aflicción, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué nos puede detener si somos crucificados junto con aquel que resucitó? Pero hay
hay algo que nos está deteniendo, es porque la transgresión de aquel hombre que murió cuando pecó aún vive en nosotros. Tenemos que solucionar ese problema de muerte que hay en nuestro corazón. Tenemos que solucionarlo. La prioridad de nosotros es dejar que aquel que venció al imperio de la muerte entre en nuestro corazón, en nuestra vida. Y lo bonito que él dice que toca, y al que le abre, él entrará y cenará con él. Jesús, Señor nuestro, Creador de todas las cosas, el verbo de vida. Gloria a Dios. Y le voy a decir algo, todos tenemos sed. Todos tenemos sed. Debemos de ir a la fuente y tomar. Debemos ir a tomar de aquel manantial que brota para vida eterna. Pero lo importante de esto, y tenemos que reconocer que tenemos necesidad de comer, porque no nos podemos pasar una vida entera tomando agua. Tenemos que comer el pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ahí podemos ver que tenemos las dos cosas más importantes. Las dos cosas más importantes, que es el agua que brota para vida eterna y el pan de vida. Aleluya. Viva Jesús. Pero tampoco nos podamos pasar toda una vida caminando, porque nos vamos a agotar. Pero si llegamos ante Jesús y podemos despojarnos de nuestra carga, de aquella transgresión que nos mantiene aún muertos, nos despojamos de ella y tomamos ese yugo que Él nos ofrece, estoy seguro que vamos a caminar mejor. 400 años de muerte, aún en las personas que no habían pecado. Personas buenas, personas justas, personas que quizás no merecían morir en el diluvio, personas que quizás tenían que estar en la barca con Noé. Y murieron porque no reconocieron que tenían que buscar a Dios y se arrepintieron. Y hoy hay personas en la congregación que saben que tienen que buscar a Jesús, porque lo que están haciendo no está bien, y aún así no entienden que deben de buscar a Dios. Que debe de buscar a Jesús, que debe de volver su corazón a Dios. Y hoy debemos, iglesia, hay que humillarse. Hay que humillarse. Hay que reconocer a Dios. Hay que reconocer que estamos mal. Hay que reconocer que la iglesia está para gobernar sobre los principados y potestades. Hay que reconocer eso. Hay que reconocer que la puerta del infierno no puede. Hay que reconocer que el que resiste, ese es el vencedor. 400 años de muerte.
400 años de no reconocer. 400 años que el Señor no inculpó a las personas de pecado porque no había una ley. Pero estaban a la transgresión de Adán. Y así está muchas de las personas caminando a las maneras de la transgresión de Adán. Volveos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Los de doble ánimo interesados. Póngase de pie. Bendito sea el Cordero. Bendito sea Jesús. Solamente hay algo que nos saca de la muerte. Y es recibir la palabra no adulterada. Porque el Evangelio es poder de Dios. Para todo el que cree. El Evangelio es poder de Dios. Para todo el que crees. El Evangelio es poder. Grábese eso en su corazón. No en su mente, en su corazón. Grábese que el Evangelio es poder de Dios. Que no podemos negar, como dice Pedro, que el cielo que hoy pisamos, que el cielo que hoy podemos ver y el agua que hoy tomamos y lo bañamos, existen por el poder de su palabra. El Evangelio es poder. Cierre sus ojos y vamos a orar.